voy a plantear primero es la siguiente. Si las letras tienen, voy a usar esta palabra por ahora, tienen un poder, y esas letras están relacionadas con el alfabeto hebreo, ¿cómo sé yo que el hebreo es el idioma de Dios si históricamente forma parte de los idiomas que habían en Canaán? ¿Cómo puedo decir yo que el hebreo es un idioma divino si forma parte de un grupo de lenguas como el arameo, el siriaco, etcétera, que se dieron en un contexto geográfico e histórico? Porque muchas cosas que se le atribuyen al hebreo también se pueden hacer con el árabe, se pueden hacer con el arameo, etc. Lo dejé pensando, ¿ah? Sí, yo también lo pensé mucho cuando me hice la pregunta yo. Hay teorías al respecto, hay personas y algunos pues eruditos dicen que no hay forma de corroborar o comprobar que el idioma hebreo es un idioma divino o el idioma de Dios. Hay otros que sí lo aseguran, que aseguran que sí es el idioma de Dios. Y entonces dan una serie de características del idioma hebreo como un argumento para plantear que sí es un idioma divino, que es el idioma establecido por Dios. Yo personalmente no creo que Dios hable hebreo, porque estaríamos hablando, una vez más, de humanizar a Dios y de traerlo a nuestro contexto para tratar de entenderlo, ¿verdad? Los que han tenido experiencias con ángeles, por ejemplo, ellos no necesitan gesticular palabra para comunicarse con vos. Ok, entonces estamos hablando de un recurso de lo divino a lo terreno. Ok, por ende entonces es circunstancial en un sentido. Pero ¿será que es el idioma que Dios escogió para comunicarse con la humanidad? Dejemos la pregunta ahí y en el transcurso de la enseñanza yo la respondo. Y le doy mi perspectiva del asunto. Entonces vamos a hablar de la ingeniería de las letras. El alfabeto hebreo es el idioma que el Eterno escogió para representar su Dabar, es decir, su palabra. Repasamos. ¿Qué es Dabar? Dabar es la palabra hablada, lo que llamaríamos la acción verbal. ¿Ok? Y el Dabar tiene dos características que son fundamentales. Número uno, cuando el Eterno habla, es Él mismo en la palabra. Es decir, el Eterno no se puede desligar de lo que Él dice. Eso quiere decir entonces que si yo tengo una palabra de Él, lo tengo a Él. En otro sentido, Él nos dio el verbo. El verbo se hizo carne y habitó en medio de nosotros y habita en nosotros. Entonces, una vez más reafirmamos lo que es nuestra identidad. O sea, Él vive en mí. Y si Él no se desliga de su palabra, menos se desliga del verbo, que se hizo carne.
Entonces, Yeshua es Ejad con él y es Ejad conmigo y yo soy Ejad con el Padre. Entonces, que no me vengan con el cuentito que la salvación se pierde. Bueno, ya en la clase pasada vimos por qué no se pierde, ¿va? Ok. Lo segundo es que el Dabar tiene un poder creativo. Y para decirlo de una forma bien práctica, cuando el Eterno habla, crea. Entonces, la característica de lo profético tiene que ver con crear. De lo existente, por supuesto. ¿Verdad? No de la nada. De lo existente. Hay dos verbos en hebreo para referirse a crear. Uno tiene que ver con crear de la nada y otro con crear donde no hay nada, donde no había nada. Y en el Génesis no se usa esta. ¿Ok? Entonces, cuando él habla, crea. ¿Con base en qué? Con base en su diseño. ¿Ok? Eso en relación al Dabar y ahorita lo amplío un poquito más. Aun cuando se podría cuestionar el hecho de que el hebreo es un idioma que nació de otros idiomas por ser una lengua semítica y cananea, es el idioma que el Eterno escogió para comunicarse con el ser humano. Escribir la escritura como una creación suya. El Eterno construyó a partir del Dabar el diseño de la creación. Póngame atención aquí. El Dabar tiene entonces un poder creativo. Cuando Dios habla, crea. Pero Él no crea sin un diseño. De hecho, la palabra diseño en hebreo es tafnit. T-A-V-N-Y-T. Tafnit. Que está relacionada con la palabra vaná. Vaná con B grande o B pequeña, en hebreo es igual. Significa plan de construcción. Entonces, no solo una palabra se desprende de la otra o la sustenta, sino que en la acción igual va de la mano. Es decir, no hay plan de construcción sin diseño y no hay diseño genuino sin un plan de construcción. Entonces, Dios no va a hablar nada fuera del plan de construcción, de lo que ya Él estableció. Entonces, el rigor de la palabra profética, no la bíblica, no la que está en la escritura, del don de profecía, es que tiene que estar alineada con el diseño y debe aportar a ese plan de construcción. Entonces, si me van a profetizar que voy a tener un yate de $3 millones, asegúrese de que esté hecho el diseño para que no me ilusione, porque si no, no me va a llegar. El profetismo de hoy tiene ese serio problema, porque lo que hemos llamado la iglesia en un sector, ¿verdad? Un sector de la iglesia, voy a decirlo así, se mueve en un ambiente y en una dinámica y en un ámbito, si se quiere, muy sensorial. Entonces, al ser muy sensorial, es muy almático y todo se ha centrado en las manifestaciones de Dios. ¿Me explico? Entonces, todo el mundo quiere ver manifestación de Dios, poder, unción, como usted quiera llamarle, que la gente caiga, que esto, que pase lo otro, que se sane. Y si bien es cierto
Hay promesas que el Eterno no promete, perdón. Hay palabras ahí, claras y contundentes en relación a eso. Porque sí, el Eterno sana, hay manifestaciones, pero no es el eje central, no es la esencia de nuestra dinámica. O sea, la manifestación de uno de los dones, llámale el poder de Dios, llámale la unción, es un aporte para tu proceso de vida. Es un pendaño y a veces un andamio. Pero usted no construye un edificio y deja los andamios. Es algo circunstancial. Entonces se ha hecho de las manifestaciones de los dones un fin en sí mismo y la dinámica de. Entonces, lamentablemente, el valor que muchas personas le da a un ministro depende de la unción que manifieste. Entonces, tenemos mucha gente que manifiesta, pero no fundamenta. Entonces, ¿qué hace usted con tener un Corvette R400 que te desarrolla en 100 metros, 150 kilómetros por hora, con una calle llena de huecos? Yo necesito una calle adecuada para el carro. ¿Me explico bien? Entonces, la pregunta que yo planteo es, ¿Dios te va a dar ese carro si no tenés la calle adecuada? La respuesta es no. Entonces, yo puedo pretender que lo tengo y hacerme la idea de que el bochito que tengo, 1961, me puede desarrollar eso. Pero como la calle está así, mejor, no sé si la metáfora les queda, les deja la idea clara. Repito, reitero, subrayo, yo creo en la manifestación de los dones, en la manifestación del Espíritu de Dios. Pero lo que yo siempre he dicho, si me van a tirar allá arriba, tarde o temprano, yo tengo que aterrizar y yo necesito un buen fundamento. Y parte de lo que hemos estado haciendo es removiendo ese falso fundamento que un día nos pusieron. Entonces, la profecía, el don de profecía, como ya todos sabemos, es condicional. La profecía bíblica, esa es incondicional. La profecía personal tiene que ser confirmada. Y Pablo dice, en boca de 2 o 3 profetas. ¿Por qué? Porque una profecía no hace diseño. Se necesitan varias profecías para tener un diseño. Entonces, si a usted le dicen que Dios lo va a mandar a China, no salga corriendo a comprar el pasaje. Espérese. Que 2 o 3 profetas más le den la misma palabra y le confirmen. ¿Ok? Pero igual sucede con el resto de los dones. Son un medio, no un fin. Y el tema no es la manifestación en sí, sino el aporte que me puede dar para mi caminar. Si yo tengo un diseño, ese diseño es como la calzada que necesito para que el carro corra.
Y el plan de construcción es la carrocería de ese carro. La unción profética es el combustible. Y más le vale que tenga licencia. ¿Me explico? Ahora vea, de la palabra vaná se desprende la palabra ben, que significa hijo. Y a diferencia de la palabra var, que también significa hijo, un var es hijo del corazón. Eso es var, hijo del corazón. Pero ben es hijo también, pero en el sentido ya no romántico, sino práctico. Un ben es un complemento constructor. Ahí es donde nosotros entramos en esta ecuación. Por ende, conocer el diseño es fundamental. El diseño que nos vendieron, que nace en el siglo II y en el siglo III, y todavía siglo IV, y hablo de las bases del cristianismo romano y la doctrina que nos heredaron hasta hoy, nos distorsionó el fundamento más bien, no nos dio un fundamento. El pensamiento platónico y aristotélico influyó en las doctrinas que se establecieron. El helenismo griego fue uno de los castrantes de la dinámica de la verdadera espiritualidad del pueblo del Eterno. ¿Estamos en búsqueda de qué? Del diseño original. Y ojo, una de las palabras preferidas de muchos teólogos de la tradición es misterio. Es que eso es un misterio. No, ya no hay misterios. Pablo dice que el misterio escondido desde los siglos ya fue revelado. Ya, no hay misterio. Entonces, ¿cuál es el misterio? Ok, la palabra vaná, plan de construcción, plantea el diseño y la acción creadora de las letras y luego de las palabras a partir de la acción verbal del Eterno. Ok, en nuestro alfabeto, la A tiene sentido por sí sola. Ah, piénselo. Tiene estructura, tiene sentido. Pero si le pongo una V antes, ahora una consonante, va. Ah, ya me sugiere algo más, ¿cierto? Pero en hebreo, si yo digo Aleph, tiene un sentido por sí sola. Porque la primera letra del alfabeto hebreo me habla del comienzo, del inicio, de la puerta que se abre. Me habla del que crea. ¿Entiendes? Entonces tiene también un valor como símbolo. En la próxima clase yo voy a hablar del poder de los símbolos. Entonces la Aleph, por ejemplo, es un símbolo. Y genera un campo magnético. Por tanto, tiene frecuencia. Por eso los símbolos influyen en la gente. No son entes pasivos.
Detrás del símbolo hay una idea, una ideología de muchos símbolos. Por eso estamos tan permeados por la ideología babilónica, porque nos aturuzaron de símbolos y no nos damos cuenta. Compramos ropa, mercadería, etcétera. No, la que es que está llena de marcas, perdón, de símbolos. Y es un lenguaje silencioso, oculto, pero que habla a gritos. Entonces, si yo me pongo una Aleph aquí en el pecho, ¿qué pasaría? Pues resulta ser, que esa es la próxima clase que yo voy a dar, pero resulta ser que la Aleph está compuesta de dos letras, de tres letras, una Yod, una Vav y otra Yod. Es algo así. Ok. Yod tiene valor numérico 10, ya eso lo hemos visto. Entonces tengo dos Yod, tengo 20. Y la Vav es valor numérico 6, entonces tengo 26. Y cuando yo voy al tetragramatón o al Yod Hei Vav Hei, lo que han dicho que es el nombre del Eterno, tiene valor numérico 26. Entonces, cuando dos palabras tienen el mismo valor numérico, se relacionan entre sí. Entonces, yo tengo una Aleph aquí que estoy diciendo. Esa es la gran diferencia, entre muchas, entre el idioma hebreo y muchos otros idiomas. Porque el idioma está relacionado directamente con la deidad, la única. ¿Vamos bien? El Eterno, ustedes saben que él, cuando habló con Moisés, en el monte, bueno, él no habló, él le cantiló la Torah. Y para mí es una figura tan hermosa, porque el Eterno abre los cielos sobre aquel monte y llama a Moisés a subir al monte. Él entra en una dimensión, la dimensión de lo eterno. Uno de los 7 cielos se posó sobre ese lugar. Y dice que habían querubines girando sobre el monte. Eso tiene que ver con luz, con energía, con vibración y con sonido. Es decir, lo mismo que los científicos dicen que hay en el universo, porque ellos dicen que el universo canta, ahí en el monte, el Eterno le cantiló la Torah a Moshe, se la cantó. Por eso dice la Escritura que el Eterno canta sobre nosotros. David dice, me rodea con cánticos de liberación. Pero entonces, ¿quién es el que le canta a quién? Es una de las razones por las cuales las misas católicas hace años atrás eran cantadas y se hacían desde una bimá, desde un lugar alto. Todavía se conserva en muchos lugares eso. Entonces nadie veía al sacerdote porque estaba arriba y desde ahí él estaba cantilando la escritura, daba la misa cantada.
pero hasta ahí. Ok. Entonces, al cantilar el dabar, el Eterno generó una frecuencia armónica a través de las letras y activó su poder creador de acuerdo a lo que cada letra significa. Entonces, en nuestra limitación y en relación al tema muy limitados, imaginémonos al Eterno creando. Pablo le llama a él el arquitecto, el de verdad. Y entendemos entonces que un arquitecto primero crea en su mente, lo que luego va a llevar a plasmar en tinta y papel. Y luego entrará la obra de ingeniería, que es hacer los planos y construir la criatura. Pero primero lo traza en su mente. Es decir, construye un diseño que parte de una idea. Y que es respaldado por una ideología. Porque el Eterno no solo plasmó una idea y la desarrolló. Hay todo un plan y una ideología que sostiene aquello, que le da sustento, le da razón de ser a eso que él hizo, que empezó a hacer. Cuando Pablo dice que nosotros somos un cuerpo, esa es la idea que él está planteando. Somos parte de un todo. No somos entes aislados de. Lo efectivo de la religión ha estado en la capacidad de dividir, de segregar. Ahí ha estado su victoria. De poder aislar, de poder separar, alimentando el ego del hombre, haciéndole creer que lo que sabe es la verdad única. La religión fundamenta sus doctrinas con base en dogmas. Y el dogma siempre es arbitrario. Es que Dios me dijo a mí y se supone que todos ustedes tienen que seguirlo. Entonces, donde hay dogma, no hay libertad para que vos digas, es que, no sé, puedo disentir, ¿verdad? No, yo lo digo. Sí. ¿Dónde está el error? En que yo me creo dueño de esa verdad revelada como única. ¿Acaso soy Dios? La verdad hay que defenderla, la verdad no se defiende. Ella sabe cuidarse. Pero heredamos de las escuelas griegas los debates intelectuales. Aquí no se debate, se discierne. Y si no tenés capacidad de discernirlo, lo siento. Pero yo no entro en debates. Con mucho respeto, pero para mí la dinámica apologista es una pérdida de tiempo. Yo no tengo que defender la verdad que creo, yo la quiero vivir.
y necesito lo que vos vivís, porque a lo mejor, y de hecho, yo no lo tengo todo. Ok. Cuando el Eterno habla, y él habla la palabra, genera una frecuencia. Pero esa frecuencia es la suma de lo que cada letra individualmente aporta. Entonces, si Aleph tiene sentido por sí sola, tiene estructura, forma parte de la idea original y es parte intrínseca del diseño en construcción, porque Aleph es la expresión del creador. ¿Me sigue? Cuando Aleph se junta con Beit, que sería nuestra B, y se junta con una Nun para poner hacia la sacra, la ingeniería de cada una de las letras se junta, se une para empezar a crear. Entonces, si yo digo vaso, no pasa nada. Pero si Dios dice vaso, empieza a formarse. ¿Me explico? Sí. Ahora, si Dios me dice a mí, háblele al vaso, porque Él no me va a poner a mí a formar el vaso. ¿Ok? Pero si Él me dice a mí, háblele al vaso, lo que Él tenga que decir del vaso y para lo que el vaso Él quiere usar, esto cobra una vida que no tenía. Lo voy a decir de una forma, ahora es el santo vaso. Porque ahora este vaso pasó a formar parte oficialmente del diseño del Eterno. Pero ya era desde un principio. Solo que yo no lo sabía, Marcela no lo sabía. Pero el Señor dice, quiero trabajar con eso. Entonces usted no sabía lo que usted era. Hasta que un día el padre le dijo, vaya, recoja a mi hija. Vaya, revélele a Yeshua. Para que empiece a entender y a tener conciencia de quién es. Entonces él toma de lo vil y menospreciado. Pero resulta ser que esos calificativos se los da el mundo, se los da el sistema. Pero para Dios nunca fue ni vil ni menospreciado. Entonces él dice, venga, tráigalo donde tiene que estar. Desde el principio era aquí. La palabra efectiva es la que está alineada con el diseño del Eterno. Es la que va a generar un fruto.
cuando el Padre crea, pone a girar su palabra. Y Él empieza a crear. Carajo con el Big Bang. Cada letra tiene en sí misma un poder creador, una resonancia magnética y una frecuencia vibracional. Pero no fueron diseñadas para operar solas. Fueron diseñadas para operar en armonía. Igual que nosotros. No es mucho lo que uno puede hacer solo. Y aunque empecé solo, poquito a poco el Señor te va juntando con gente. Y se va generando la unidad compuesta, el Ejad. Entonces somos una unidad y estamos unidos con base en el trabajo estratégico para establecer el diseño del reino aquí en la tierra y alrededor. Entonces, Ejad no es pensar igual. Ejad es vibrar igual. Entonces, cuando Dios te da una palabra profética, una profecía, lo que hace es activar los códigos que hay en tu vida y ponerte a vibrar en la frecuencia correcta. Y está por demás hablar de la importancia del tema de la frecuencia en el cuerpo humano. Frecuencias bajas, enfermedad, depresiones; frecuencias altas, alegría, armonía, salud, vigor, fuerza, optimismo, etc. Todos los abuelos tenían razón cuando decían que el que canta su mal espanta. Porque en el caso nuestro y en el contexto nuestro, la alabanza genera una vibración, una vibra positiva. Todo símbolo transmite una idea y al tener una resonancia magnética atrae frecuencia vibracional. Entonces, a ver, si usted no ha hecho este ejercicio, le recomiendo que lo haga. Muchas veces nosotros metemos a la casa cosas que tienen una mala vibra. Eso existe. Eso es real. ¿En qué consiste? En que aquello está trayendo una energía que no es divina, que es del otro lado. O tiene una carga espiritual de aquel que la creó. Sucede en lo micro y sucede en lo macro. Las ataduras de una ciudad negativas están en el rito de fundación y están relacionadas a la persona que estableció esa ciudad. Muchas ciudades mantienen el carácter de la persona que lo fundó. Locas, atrevidas, soberbias. En muchos casos, esto se da. De igual manera los objetos. Las pinturas. ¿Usted nunca le ha hablado de una pintura? Asusta. El arte abstracto no, porque yo lo pongo a decir lo que a mí me da la gana. ¿No? Entonces un loco llega y enciende la turbina de un avión, tira un poco de pintura, cae ahí en un lienzo y lo que sale, wow, vale
$2 millones. Y yo cuando veo eso digo, ¿y eso qué es? No, libre interpretación. Entonces el genio soy yo. Porque pude ver lo que nadie está viendo. Pero es muy subjetivo, porque vos puedes ver otra cosa. Si usted revisa su casa, desea encontrar más de una cosa. Y no espere algo que tenga un diablo o algo que está levitando. No. Hay cosas que son más ofensivas que otras, o más negativas que otras, o más dañinas que otras. Pero existen. Si a veces nosotros transitamos por la vida y vamos a lugares y no estamos muy pendientes de nuestro entorno. Muchas veces porque nos familiarizamos con el lugar y dejamos de ver. Pero cuando el Eterno te abre tus ojos espirituales y transitas por un lugar, empiezas a ver cosas que antes no veías. A ver lo invisible detrás de lo visible. Y te das cuenta de cómo el enemigo nos ha llenado de símbolos. Y cómo hay marcas que él ha dejado. Porque también él es arquitecto y opera con diseños. Ok. Entonces, cuando nosotros hablamos de letras, estamos hablando de símbolos. Cuando hablamos de símbolos, hablamos de energía, de frecuencia, etc. Ok, vamos despacio. El ADN de la creación está ligado al esperma del Eterno, a las letras, su esencia, y a la capacidad armónica, al aportar cada una su sustancia y coordinar con las otras para establecer el diseño. El Eterno le da a Adán la capacidad de crear a partir del Dabar. Las letras armoniosamente fluyendo de su boca como una expresión de lo impartido por el Creador. Entonces, Dios le da a Adán, la capacidad de fructificar, de multiplicar, de sojuzgar. Y la cuarta, gobernar. Generar fruto a partir de ¿qué? De la esencia del Eterno. Entonces, todo lo que el Eterno le dio a él vino de él y de su sustancia. ¿Para qué? Para gobernar con él. El fruto que se va a generar tiene que ver con reproducción. ¿Cuál fue la encomienda de Dios para Adán? Reproducir de acuerdo al diseño. El diseño ya establecido. Entonces lo pone en el huerto y le dice, cuídalo y guárdalo. Cultívalo y guárdalo. Guardar es shamer. Es mantener algo en su diseño original. Pero en Dios las cosas no se quedan como nos las entregaron. Todo lo que viene de Dios, todo lo que fue creado de su palabra, entra bajo una ley, la ley de la expansión. Todo se expande, se multiplica. Es una ley. Si la palabra encuentra buena tierra, se va a multiplicar al 30, al 60 y al 100 por 1. Eso se llama multiplicación
profética. La multiplicación matemática es otra. Eso es lo que hace el G12 y toda esa historia. Es multiplicación matemática. Es apilar ovejas en algo que le llaman templo. Cuando el Eterno habla y entrega su Dabar, se activa la ley de la multiplicación. Y el diseño aquí adentro empieza a expandirse. Por eso dice, y el que empezó la buena obra en vosotros la perfeccionará. Y vamos de gloria. Ese no es un cliché pentecostal. Es una verdad. Y una verdad trascendente. Porque vamos de victoria. Es decir, hay un proceso medible de crecimiento en una dinámica sana, profética y natural de los hijos del reino. Obviamente estamos hablando de alguien que se desarrolla en un hábitat, en el hábitat natural. La religión y su sistema no es el hábitat natural donde tu nueva naturaleza se pueda desarrollar. Ahí te la bloquean. El sistema está desarrollado para fragmentarte en lugar de unirte. Está diseñado para ocultar, no para traer luz. Entonces te dijeron que vamos para el cielo cuando no, allá arriba no va a haber nada. Porque Yeshua va a descender. Y si yo digo eso, si vieran las broncas que tengo, porque dije que el infierno no existe. Y si les digo no, otro problema. Entonces, lo normal es que vos crezcas. Entonces nos metieron para crecer, se necesita liberación. Entonces de ahí sí, traigan las bolsitas plásticas y vomiten. No quiero vomitar. No, entonces es que también se necesita sanidad interior. Wow, entonces sí, todo un método. Ay. Entonces nos metieron el tema de la regresión. Entonces nos dijeron, bueno, sí, vamos a hacer un recorrido. Y ahorita, ¿usted cuántos años tiene? Usted tiene 80. Entonces vamos a empezar cuando usted tenía 70. Espíritu de Dios muestra cuando tenía 70. Cuando tenía, Dios mío. Y 2 meses después apenas van llegando los 5 años. Técnicas de regresión que se usan en psicología, usadas por personas que no son profesionales en el campo. Sí. Entonces usted no puede estar bien si no recibe sanidad. Entonces eso te ministramos sanidad interior. Y papá te abrazó y te sanó queriendo. Y 6 meses después volvés con la misma plasta. Con la misma cosa otra vez. ¿A qué? Ay, y como dijo aquel, oye, se metió el diablo aquí. Pues por muchos años se pasó en eso. No, espérate. Sí, el Eterno sana nuestras memorias. Sí, claro. Parte del proceso de restauración. Pero esa es mi relación personal con Él. En la medida que la verdad revelada empieza a penetrar donde hay tiniebla, donde hay entendimiento, no hay ceguera. Yo lo que necesito es conciencia. No hacer un berrinche.
Porque a los 3 años, mire, le está hablando a alguien que lo marcaron por un montón de veces. Y yo sé lo que es tirarme de panza y llorar y recordar lo que pasó a mi edad de 3 años. Sí, ahí existen los traumas. Y sí, nos estorban hoy. Sí, muchas veces hasta no somos conscientes, pero nos afectan. Sí, pero Él nos sana. Me explico. El tema no es el trauma. Sí, yo sé lo que dice Juan. Amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tú. Claro, yo me lo sé. Lo que no estoy de acuerdo es hacer de una herramienta un fin en sí mismo. Y estructurarlo nuevamente. Estructurarlo para poder controlarlo. Eso es hechicería religiosa. Y casi que es una redundancia. Religión y hechicería es casi una redundancia. Entonces, el ungido, si no le ministro, usted no se sana. Ay, es que tengo que ir donde el equipo porque a él sí Dios lo usa. No, espérate. ¿Sabe a quién Dios usa? A quién Dios sí usa de verdad. A Dios. ¿Sabe a quién usa el Espíritu Santo? Al Espíritu Santo. Entonces, en lugar de hurgar en el pasado, con uñas afiladas, escarbando y destapando lo que no tiene que ser destapado, en la presencia del Eterno, Él va determinando que sí y que no. Y cuándo esto y cuándo lo otro. ¿Me explico? Sí, Él sana. Él resta. Claro que sí. Sana las memorias, por supuesto. Pero todo está ligado a su diseño. ¿Me explico? Si yo tengo capacidad para administrar 10 apartamentos, Él no me va a dar 100. Pero tener 10 no me hace menos el que tiene 100. Porque dentro del diseño trabajamos para lo mismo. Entonces, Dios le da a Adán la capacidad, en el caso de Adán, para poder cultivar el huerto y expandirlo, expandir su diseño sin cambiarle su esencia, bajo la ley de la multiplicación. Y en ese proceso, sojuzgar ¿a quién? A los enemigos del diseño, bajo una autoridad de gobierno. Entonces el diablo es diablo mientras yo esté en oscuridad, pero cuando yo entro a la luz ya no es tan diablo. Entonces esa vaina de estarle volando garrote al mismo demonio todo el tiempo es una mala señal. Si usted se enfrenta al mismo enemigo todo el tiempo, pare, toque el timbre, aquí me bajo, espérese. Porque la autoridad es proporcional a la revelación. Entonces, a mayor revelación, mayor autoridad. Entonces, si hay más autoridad, ya los chamuquillos diría, ¿verdad? Ya no son los mismos. Entonces, aquellos que me querían destruir, ahora vienen a negociar. Estoy bien, ¿no?
Qué bueno. Porque ya no me asustan. Entonces, hablemos, Marcela. Dialoguemos. Déjame meterme en tu mente, ya que no te puedo afectar tus emociones. Déjame entrar en tu mente. Usted oye a Satanás hablando. A todos habla, solo que algunos se dan cuenta de uno. Debe centrarme más con Adán. El Eterno no le dio a Adán semilla. Le dijo, cultiva el huerto, pero no le dio semilla. No le dio semilla. Entonces, ¿cómo hizo Adán? La sustancia del Eterno en él lo llevó a. Entonces, ¿cómo gobernamos con él? Dejando de ser pastores y convertirnos en políticos. El que nació como político, que sea político y asegure que sea bueno. Pero el que nació pastor no se haga político. Señor. Porque entonces sí le cae de aquello la leche. Nosotros gobernamos a partir de el tabar del Eterno en nosotros. ¿Qué es lo que él hizo primero? Hacernos uno con él. No, espérate. Sí, nos hizo uno con él y nos dijo que él había puesto su Torah en nuestra mente y en nuestro corazón. Amén. ¿Y el libro? La esencia del libro está aquí. Y lo que está ahí escrito es una referencia. Se hace eco a lo que está aquí adentro. Aleluya. Pero ahí voy después. Entonces, el Eterno le da la palabra a Abraham y él la habla. Al hablar la palabra, lo que él dice, de acuerdo a lo que fue revelado, y con base en lo que fue revelado, él establece autoridad de gobierno. Entonces, no solo los enemigos alrededor de él, sino la creación misma responde a su palabra. Entonces, primero él es uno con el Padre, uno con su alefato, con su alfabeto, uno con su plan, uno con su diseño, y luego él habla. Entonces, lo que él habla no está fuera de diseño. Entonces funciona. Genera. Entonces el Padre dice, yo necesito asegurarme que esta gente lo va a hacer bien. Entonces les mando el verbo. No el sustantivo, Diego Arbona. El verbo. El verbo está en nosotros. Correcto. Entonces, sí, es la palabra viva. Entonces, ¿qué ando buscando afuera? Que el ungido me toque, ¿para qué?
Porque si los velos no se corren, no importa quién te toque. Si los velos del oscurantismo religioso no son removidos, no importa quién te toque. Podría bajar Gabriel, Miguel, Raciel, hasta el Metatron si usted quiere. Que no va a pasar nada. Y podrías caer, vomitar, revolcarte, dar vueltas, levitar, y no hay cambio. Ajá, ajá. Pero el día que usted diga, Señor, métame en esto hasta los tuétanos, entonces la cosa va a cambiar. Que la armonía de tus letras, que la sustancia tuya en las letras penetre en mi mente y remuevan Señor. toda oscuridad. Entonces Isaías, claro, ahora entendí. Ensancha el sitio de tu tienda. Alarga tus estacas. No seas escasa. ¿Por qué escasa? ¿Qué quiere? La palabra escasez significa estar nublado en áreas de nuestra vida donde hay oscuridad, que nos ponen límite, que no nos dejan ir más allá, que no permiten que la fe. No estaba hablando de hacer más grande el templo, no. Aleluya. Ay, santo. Porque te expandirás a tu mano derecha y a tu mano izquierda. Eso se llama jurisdicción. En la medida que se expanda adentro, nos expandimos hacia afuera. Santo. Entonces el Eterno le dice a Adán, habla la palabra para que esto se expanda. Al haber sustancia revelada, esencia impartida, lo que se proclama o se decreta se alinea con la palabra que creó todo, con la profecía que anuncia lo que vendrá y con el final ya anticipado. Entonces no hay nada que inventar. Es alinearse con. Entonces, cuando a mí alguien me dice lo profético no existe, si entendemos que lo profético es más que profetizar, es caminar alineado con lo que el Eterno habló, eso es otra cosa. Correcto. El diseño no se crea. El diseño se revela y se pone en práctica a partir del Baná. ¿Dónde está el diseño? En el momento que alguien se cuestionó dónde está el diseño original, empezó este problema. Porque poco a poco la revelación empezó a penetrar áreas de oscuridad que justamente el oscurantismo religioso estableció, y en esas estamos hoy. Y lamentablemente tenemos que decir, engañar. Y yo, Carlos Soto, tengo que reconocer que el cachudo la supo hacer. Le quedó muy bien el tema de la religión.
Pues cuando la Biblia dice que hay un despertar, y que hay un avivamiento, ¿qué es avivamiento? Avivamiento es el despertar que viene por el arrepentimiento, por hacer teshuvá, que no está relacionado con pecado necesariamente, sino con las áreas de oscuridad en la mente, con los paradigmas. Entonces, para que haya un avivamiento tiene que haber un despertar. Y despertar tiene que ver con la conciencia. Entonces, yo no me puedo explicar un avivamiento en medio de gente que piensa igual, que cree igual, que hoy los avivaron y mañana se puede ir para el infierno. Perdón. Y con esto no estoy negando los avivamientos que la historia ha registrado. Pero yo los entiendo, sí, como intervenciones de Dios para decirle a un montón de ciegos, todavía estoy aquí. Porque lo de la calle Azusa, 110 y pico de años después, no se ha podido reproducir. Algo está mal. Entonces, lo que Dios quiso decirnos, a lo mejor no lo estamos entendiendo con eso que pasó ahí. ¿Quieren un descansito? ¿Un café? Permítanme eso. Entonces, la pregunta que surge, yo la planteo entonces, ¿debo entonces hablar hebreo? No, es que yo nací en Costa Rica y yo hablo español y mal hablado. Yo no necesito hablar hebreo. Así reacciona la gente, ¿verdad? Porque se sienten judaizados, que los están judaizando por hablar hebreo. Ok. Miren. Lo que el Eterno revela en esencia es energía. Y podría yo entenderle sin que él gesticule palabras. Su capacidad de comunicación trasciende el idioma y las palabras. Pero, siempre hay un pero, ¿eh? Cuando se trata de generar algo en las circunstancias de tiempo, de lugar y de persona, se deben usar las palabras. Paréntesis, mi relación con él no está basada en la comunicación verbal. Pero qué difícil para nosotros es desarrollar la convicción de una relación no verbal. Porque de alguna manera lo que decimos llena el vacío de la ausencia de él. Porque a veces la fe no nos alcanza para creer que Él es y está. Entonces yo hablo con Él para generar la certeza de que Él está. Y si me callo, entro en crisis. Entonces Dios me tuvo 3 meses, hace muchos años atrás, entrando a un cuarto, porque Él me dijo,
entra a orar. Y yo entré. Yo tenía mi cuartito de oración y entonces yo entré. Y el Espíritu de Dios me dijo, sal de aquí, pero una voz así fuerte me golpeó. Sal ahora. Y yo salí. Me salí del cuarto. Y me dijo, vuelve a entrar, pero saca a Marcos Ruiz, saca a Marcos Barriel. Claro, yo entendí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo me metí a orar con la grabadora y los cassettes de ellos. Entonces, el Espíritu me dijo, no te puedes elevar, no puedes entrar en intimidad a través de la unción que ellos conquistaron. Bueno. Qué bueno. Entonces, lo saqué del cuarto. Entonces volví a entrar. Y como ya, mamá, dejé la puerta entreabierta por aquí. Dicho y hecho, vuelve a salir. Pero saca a tu pastor, al presidente, a Costa Rica, a tus hijos, a tu familia. La listita de oración. Y volví a entrar. Así. Ahora sí. Y entonces ya yo empecé con el protocolo, que todos tenemos un protocolo, ¿verdad? Y empecé con mi protocolo muy espiritual, por cierto, ¿verdad? Empecé a hablar en lenguas, y me dijo, cállate, cállese, no vas a hablar nada. Y entonces yo caminaba por el cuarto y me sentía tan estúpido. Y había una lucha dentro de mí. ¿Está o no está? ¿Está o no está? Por 3 meses. Hasta que él me enseñó que el lenguaje de la intimidad es el silencio. Y que en ese silencio se genera la convicción de su presencia incondicional. Entonces empecé a aprender a escuchar su voz. Que no es audible. Audible podrían hablar los ángeles. David dice, un abismo llama a otro a la voz de sus cascadas. Su espíritu, anhelando el espíritu del Dios eterno. Esa interacción lo que te genera es una convicción. No se te paran los pelos, no se te pone la carne de gallina necesariamente, como una evidencia de... Es una convicción profunda. Porque el sistema nos acostumbró al ruido, a la algarabía, nos condicionó. Si Dios se manifiesta, sucede esto, esto y aquello. Y si eso no sucede, Dios no está. Entonces es criticado aquel que en medio de la alabanza está así. Y aunque algunos están despistados, pero habemos otros que a veces, por lo que estamos percibiendo, preferimos ni siquiera cantar para no perdernos de aquello. Pero estamos más conectados que cualquiera. Porque aprendimos que en el silencio está la intimidad. Entonces, Él no necesita las palabras para comunicarse con nosotros. Pero
para el Baná es necesario. Son necesarias las palabras. ¿Por qué? Porque es la forma en que afectamos las circunstancias de tiempo, de lugar y de persona. A veces yo vuelvo a ver a Olguita y ella sabe lo que le quiero decir. O viceversa. Pero todavía no estamos en nivel avanzado, ¿ah? A veces tenemos que hablar. Esas palabras, al estar cargadas de su esencia y el lenguaje del universo, esas palabras, perdón, al estar cargadas de su esencia y el lenguaje del universo, tienen que ver con luz, con energía, con frecuencia vibracional, van a generar, independientemente del idioma, el diseño y la voluntad del creador. Entonces, en un sentido, no es un tema de idioma. ¿Me expliqué bien? O sea, no es que yo tengo que hablar hebreo para, pero de ese idioma como esencia es que se desprende su sustancia. Entonces yo puedo decir Aleph y no pasa nada. No Alex, Aleph. ¿Me entiende? Entonces yo no ando ahí. Taf. Beit. No. Las letras hebreas no son mágicas. Pero la esencia ideológica, su diseño, está a partir de ellas, como un eslabón entre su creación y el creador. ¿Me explico? Cuando Él me revela su esencia, cuando Él me dice, y yo tengo esa sustancia, lo que yo digo, como le sucedió a Adán, está alineado con el diseño y va a generar un fruto. Fruto, multiplicación, sojuzga y gobierna. No por separado. Es un combo. Entonces yo lo digo en mi idioma. Y funciona por la esencia. ¿Me explico? Al haber sustancia revelada, esencia impartida, lo que se proclama o decreta se alinea con la palabra que creó todo, con la profecía que anuncia lo que vendrá y con el final ya anticipado. Lo que yo hago es meterme en el río, como le dijo la tortuga a Nemo, suave, suave, solo déjate llevar. Es encontrar la corriente. De eso se trata esto. La religión crea en una piscina una corriente con oleaje y te dice que es Dios. El requisito de entrar ahí es abandonarte. Ay, qué hermoso, sí, el agua hasta los tobillos, el agua a las rodillas y el agua hasta los lomos. Ah, qué bello, ¿verdad? No, es que yo quiero nadar en el río de Dios y la cantamos. Quiero nadar. ¿Cuál es el precio de eso? Eso tiene un precio. No es la santa unción del ungido lo que te lleva a eso. Es tu muerte en la intimidad. Es pedirle a Él que agarre el libro y te lo... así. ¿Cómo es que decís vos, Pau? Le pasa finura. ¿Cómo es finura? ¿Cómo? Le prueba finura. Sí, que el Eterno te pruebe finura. Que te pegue unos cuantos bombásticos.
diría Nietzsche. Porque en la medida que dejas de ser, Él es en ti. Ahí está. ¿Quién te enseña eso? ¿La religión? Jamás. Y aunque yo me fuera para la casa con vos, que te lo estoy enseñando, no te va a funcionar. Si no, yo me llevo a Marvincillo. Le hago un campito ahí en la casa. Usted sabe. El diablo se brinca en mi casa. Yo me alineo. O la palabra me alinea. Con la palabra que lo creó todo. Usted me le estoy explicando bien lo que esto implica. Es decir, el creador y lo creado entran en Ejad. Entré en su corriente. Ahora paso de ser creación a ser co-creador. Y entiéndaseme bien lo que estoy diciendo. Porque el diseño de Él corre a través mío. No todo, una parte, pero está ahí. Entonces, yo no busco a Dios. Yo busco su diseño. ¿Me explico? Porque a Él ya lo encontré, o más bien Él me encontró a mí. Ahora, jefe, ¿qué nos toca hacer? Pero ya conquista el silencio de la intimidad. ¿Me entiende? Ahora sí, yo no hago para hacer, porque soy, hago. Señor, tengo identidad, tranquilo. Yo no busco fama, no busco nombre. El huerfanito se murió. ¿Qué hacemos? Y como en el reino no hay tarea pequeña, no existe tal cosa como algo grande o algo pequeño. ¡Wow! No, ese wow solo lo tiene Pau. Ay, no, es que él tiene una iglesita pequeñita. ¿Cómo es eso? O sea, lo menosprecio porque tiene una congregación pequeña. Pobre Pablo que nunca tuvo una. ¿Me explico? La grandeza de alguien radica en su conocimiento del Eterno, en lo íntimo, nada más. Y cuando eso está, no se pregona, se te sale por los poros. No necesitas hablarlo. Si yo te digo lo que soy, no lo soy. Si yo tengo que decir, si tengo necesidad de decirte quién soy, no soy. Lo que estoy usándote es como espejo para convencerme yo mismo de que soy eso que digo.